¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 177 y en esta ocasión hablaremos de Kokoro, de Natsume Soseki. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Una de las cosas que han ocurrido como un efecto secundario de hacer a la aventura es que, buscando libros interesantes de los cuales hablar en el podcast, he tratado de diversificar lo que leo, buscando libros de diferentes autores, de distintas épocas y de distintos lugares del mundo. Esto me ha llevado a descubrimientos afortunados, como lo es el libro del que hablaremos esta semana. Kokoro, del escritor japonés Natsume Soseki, publicado originalmente en 1914. Este libro fue escrito y publicado en una época en la que Japón tenía no mucho tiempo de haber establecido relaciones internacionales con países más allá de Asia. Por ejemplo, esta es la época posterior a que Estados Unidos, con una flota marítima liderada por el célebre almirante Perry, establece relaciones comerciales con Japón. Hasta ese entonces, Japón se había caracterizado por ser una nación muy celosa de sus fronteras, renuente al intercambio cultural y, podríamos decir, que tendía a aislarse del resto del mundo. Entonces, la llegada de personas de Europa y América a Japón, que tenían su propia cultura, formas de ver la vida, de hacer las cosas, pues fue todo un choque entre lo tradicional de Japón y lo nuevo que venía del exterior. Fue un periodo de transición y a Natsume Soseki, el autor, le tocó vivirlo. Esto es parte de lo que está contado en Kokoro, así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. La historia de este libro ocurre, como decíamos, en Japón de principios del siglo XX, y nos es contada por Soseki, como un recuerdo de sus años de juventud, en los que conoció a un hombre singular de quien aprendió mucho sobre la vida. Y sí, el narrador tiene el mismo nombre que el autor, aunque se supone que no son la misma persona. Todo inicia en Kamakura, una ciudad en la costa de Japón a la que nuestro narrador ha ido de vacaciones acompañado de un amigo. En esa época, el narrador estaba estudiando en la universidad, en Tokio, la capital de Japón. Por lo tanto, podemos estimar que tenía una edad de entre 18 y 22 años. Un joven. Estaba pasando por la transición de adolescente a adulto. Y además, ahora se encuentra solo. El amigo que lo invitó de vacaciones ha tenido que regresar con su familia intempestivamente y Soseki ahora pasa los días, sin compañía, en la playa, nadando y caminando. En general, Soseki siente una especie de soledad y aburrimiento que es difícil de describir, pero que le impide disfrutar de todo a su alrededor. Un día, mientras está en esto, ve entre las personas en la playa a un hombre de mediana edad, japonés, acompañado de un extranjero. Esto le llama la atención, y por alguna razón, Soseki se interesa mucho en este hombre, que al igual que él, acude todos los días a nadar solo. Pues, de manera un poco parecida a lo que le ocurrió a él mismo, este hombre se queda solo después de la primera vez que va a la playa acompañado de un extranjero. Luego de esa ocasión, siempre va solo, llega a la playa, nada y se va. Nuestro narrador empieza a frecuentar la playa a la misma hora que este hombre y de manera gradual, primero lo saluda y luego termina entablando conversaciones con él. Nunca muy largas, no muy entusiastas y siempre un poco impersonales. Pero esto le parece agradable a Soseki, y poco a poco se va estableciendo una relación de amistad entre los dos. A nuestro narrador, la forma de ser seria, un tanto distante y muy paciente de este hombre le resulta admirable. Hay algo en todo ello que a él le gustaría emular, un poco aunque sea. Por esta razón es que Soseki da por llamar a este hombre sensei. Y sobre esta palabra, aunque podríamos traducir sensei simplemente como maestro, que es el sentido que tiene tradicionalmente, sobre todo si se usa como un título, que seguro lo has escuchado en el contexto de las artes marciales, esta palabra además tiene otro significado. Se puede traducir a algo así como quien ha nacido antes que uno mismo. En otras palabras, sensei podría usarse para referirse a alguien de quien podemos aprender, porque tiene experiencia que ha adquirido por estar en este mundo antes que nosotros. Este es probablemente el sentido que le da nuestro narrador al título de sensei.
pues no espera aprender de él, siendo sensei un maestro y él un alumno, sino nutrirse de todo lo que él sabe, por el hecho de haber estado vivo antes que él. Es una diferencia sutil, pero es importante. Marca la relación que hay entre los dos. El caso es que las vacaciones terminan y Sensei tiene que regresar a Tokio. Soseki le pregunta entonces si no tendría problema en que le llame a su casa, ya que él también esté de vuelta en Tokio estudiando. Y Sensei le dice que no hay problema, que puede llamarle. Esta respuesta sorprende a Soseki, no porque no esperara que Sensei quisiera mantener contacto con él. A lo largo de las vacaciones ambos entablaron una amistad, sino porque Sensei diera su afirmativa de seguir con la relación sin mucho entusiasmo, como si fuera algo inevitable que no le causara ni alegría ni disgusto. Simplemente fuera algo que tenía que pasar. Por supuesto, Soseki hubiera querido que Sensei reaccionara con entusiasmo, alegrándose de contar con un nuevo amigo, pero no menciona nada. Solo observa, reflexiona y, por supuesto, lo recuerda y nos lo cuenta a nosotros. Ya en Tokio, después de llamar a la casa de Sensei como había acordado, nuestro narrador conoce a la esposa de Sensei. Y después de hablar con ella y de conocer un poco acerca de los hábitos de Sensei, que es una persona bastante solitaria, Soseki finalmente tiene la oportunidad de encontrarse de nuevo con él. Sin embargo, su reencuentro parece molestar un poco a Sensei. No porque le desagrade ver a Soseki, sino porque se han encontrado en un cementerio, que es el lugar en el que la esposa de Sensei le ha dicho a Soseki que estaría él. Sensei acude a ese cementerio cada mes a visitar la tumba de un amigo fallecido. Aunque Sensei no es grosero ni le reclama a Soseki, es evidente que hubiera preferido estar a solas en su visita al cementerio, algo que Soseki no entiende. Es de todos modos una caminata y no tiene nada de especial, pero para Sensei esto parece muy importante. Nuestro narrador nos dice que esa fue la primera y única vez en toda la vida que acompañó a Sensei al cementerio. Jamás volvió a ocurrir de nuevo. A pesar de que Sensei nunca perdió el hábito de visitar la tumba de su amigo. Sin embargo, la amistad entre Soseki y Sensei continúa creciendo. Este es un evento aislado que no afecta gran cosa a su relación. Soseki empieza a visitar con cierta regularidad a Sensei en su casa a las afueras de Tokio, lo cual hace que a nuestro narrador le dé la impresión de que Sensei y su esposa tienen una buena posición económica. Sin embargo, Sensei prefiere no hablar del tema, y este es uno de muchos temas de los cuales Sensei prefiere no hablar directamente. A veces hace referencias a la posición económica de su familia, acerca de las propiedades y del dinero, pero nunca le explica mucho a Soseki. Y además Soseki tiene el hábito de no ser muy intrusivo acerca de lo que quiere saber sobre Sensei, lo cual es en parte por su personalidad y en parte porque ser muy curioso acerca de esos temas es considerado como de mala educación en la cultura japonesa. Uno de los temas de los que Sensei menos habla es sobre su amigo muerto. A pesar de que la muerte de su amigo parece haber cambiado completamente la vida de Sensei, es algo sobre lo que prácticamente nunca habla. Y también Sensei por lo general parece estar desencantado con todas las personas. Es más, en algún momento Sensei insiste que no entiende por qué Soseki está interesado en hablar con él, si nada le puede enseñar y no tiene ni siquiera un trabajo o un oficio que lo llene de orgullo y por lo tanto le pueda enseñar sobre él a Soseki. Esa es otra de las razones, por cierto, por las que Soseki sospecha que su amigo es adinerado, pues no tiene necesidad de trabajar y aún así puede vivir holgadamente. El caso es que Soseki le dice a Sensei que aprecia su compañía. Sensei solo le advierte que, aunque no hará nada para alejarlo de él, continuar con su amistad solo terminará haciendo que Soseki termine decepcionado de él. ¿Por qué Sensei es tan renuente a la amistad de Soseki? ¿Por qué no quiere hablar de su amigo fallecido? ¿Y qué pasará con la amistad entre Soseki y Sensei? Esto lo descubrirás leyendo Kokoro de Natsume Soseki.
Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, algo de lo que tenemos que hablar es el título de este libro, Kokoro. Esta palabra, al igual que sensei, es una que podemos traducir más o menos literalmente como corazón, pero que en realidad tiene un significado más complejo. La palabra kokoro tiene una connotación muy particular. Si bien se refiere al corazón, no se refiere específicamente al órgano en nuestros cuerpos que tenemos en nuestros pechos, sino al corazón del que hablamos cuando decimos cosas como, por ejemplo, que hacemos algo de todo corazón, o que nos duele en el corazón algo, o que creemos con todo el corazón en que estamos haciendo lo correcto, o quizás que tenemos una corazonada. Es a este corazón al que hace referencia la palabra kokoro. Y este corazón en la cultura japonesa no es simplemente el componente pasional que complementa la mente, que es como muchos de nosotros tendemos a pensar al respecto. La cabeza piensa y nada más. El corazón siente y nada más. Es decir, el corazón no va a pensar y la cabeza no va a sentir. Son cosas separadas. Este corazón, kokoro, sí tiene que ver con las emociones. Es donde radica la sensación de amor, de afecto, de amistad, de cercanía. Pero también, por decirlo así, es un corazón pensante, con el cual tomamos decisiones, reflexionamos sobre ellas y no solamente reaccionamos, sino que actuamos de manera asertiva. Y esto es importante, porque todo este libro es la narración de cómo el corazón de sus personajes se va transformando. No solamente la capacidad de razonar, de poder hilar ideas, de recordar cosas, de repetir hechos, que sería algo que situaríamos en nuestra cabeza, en nuestra mente, sino también al crecimiento emocional. Que si quisiéramos ajustar esta visión muy idiosincrática de la cultura japonesa a conceptos más o menos modernos, sería un poco la inteligencia emocional. Que bueno, es igual un término bastante controvertido para algunas personas, pero quédate con esa idea, de que es posible no solamente ser inteligente en cuanto a lo que razonamos, sino también en cuanto a lo que sentimos. Y eso lo observamos con el protagonista de Kokoro, que en realidad es Sensei, no tanto nuestro narrador que es Oseki. Realmente lo interesante de la historia está en Sensei y su vida, su historia, y en especial las relaciones que ha ido formando. Aunque todo lo vemos desde el punto de vista de Soseki, realmente él solamente es un testigo de muchas cosas. Ciertamente también tiene algo de crecimiento, pero lo que vemos de él es algo pequeño, muy lento, pues ocurre en un periodo de tiempo bastante acotado, a diferencia de las transformaciones de Sensei, que son el resultado de toda una vida. Lo que vemos en Sensei es el cambio de una persona abierta, amistosa, que tenía muchas relaciones con otras personas, que terminó aislándose, convirtiéndose en una persona que no solamente se aísla porque cree que las demás personas van a hacer cosas malas o porque no confía en ellas, sino porque él mismo cree que no vale la pena que otras personas se relacionen con él. Así como él ha perdido la fe en la humanidad, como lo menciona en alguna parte casi al principio del libro, también él cree que las demás personas no deberían sentir fe en él, porque como ya lo dijimos, eso solamente resultaría en una gran decepción. Conocer cómo es que una persona llega a este punto de su vida es algo sumamente interesante, y en Kokoro es tratado de una manera bastante sutil. Durante gran parte de la historia en este libro no vemos directamente los eventos que causan los cambios en la personalidad de Sensei. Solamente se nos hacen alusiones a ellos y se nos deja a nosotros, los lectores y las lectoras, interpretarlos. Un poco lo que le pasa también al narrador, a Soseki. Y de hecho, en algunas ocasiones es más importante las cosas que no dice Sensei que aquellas que sí dice. Hay puntos en los que está a punto de hacer alguna confesión y al llegar a un punto específico de lo que está contando, se detiene y cambia el tema. Y eso es sumamente significativo, porque en los momentos que ocurre eso, es que está tocando un tema que es muy sensible y que prefiere mejor evitar. Y esta es una reacción sumamente humana.
Es algo que quizás has podido observar en personas que conoces. Es una de muchas maneras en las que las personas reaccionan a eventos importantes en su vida. Y aunque esto te suene un poco raro, la manera en la que Sensei se comporta es muy japonesa. O por lo menos es como se esperaba que las personas de su edad en ese momento de la historia de Japón se comportaran, en lugar de externarlos, guardándolos para sí, enfrentándolos con estoicismo. Y esto contrasta con la manera de ver las cosas de Soseki, que en un principio no es que sea estoico como Sensei y que por eso se sienta aburrido con las cosas a su alrededor, sino que más bien es indiferente. Es indiferente a los problemas de sus amigos, es indiferente a la situación de su familia, es indiferente a lo que piensan y sienten los demás. No es que acepte lo que sienten, lo que piensan o lo que creen los otros, simplemente no le interesa. Y esa es una distinción, de nuevo, sutil, pero muy importante, que marca una separación entre dos generaciones de personas que habitan en el mismo país. Y es que Sensei, de acuerdo a lo que sabemos de su historia, se formó en un hogar tradicional japonés. Mientras tanto, Soseki ya le tocó vivir esta incursión de la cultura occidental, por así llamarla, a Japón, a las costumbres de las personas de Estados Unidos, de Europa, introdujeron muchos cambios a la forma de vida de Japón. Por ejemplo, en varios momentos del libro se menciona cómo las mujeres en Japón empezaron a fumar y a vestirse de formas no tradicionales, a convertirse en personas más independientes, y eso era algo que hasta entonces no se veía. Desde luego, las personas que vivían en Japón tradicional ven todas estas cosas que se van transformando con cierto recelo. El cambio nunca es fácil, y cuando es un cambio tan importante, tan significativo, que está haciendo que las generaciones que te siguen a ti se comporten de formas que nunca te hubieras imaginado, pues es algo aún más impactante. En parte, la forma en la que Sensei se comporta tan aislada del mundo también obedece a que este mundo que él conocía, en el cual él creció y que entiende, se está transformando tanto que ya no tiene un lugar para una persona como él. Por el contrario, Soseki, que ha vivido en este mundo desde que nació y lo entiende perfectamente, no tiene dificultades para aceptar a este nuevo Japón, pero también encuentra dificultades para encajar en esta sociedad que se encuentra en transición. Sus valores, su forma de pensar, sus costumbres, sus hábitos, no encajan por completo. Aún hay mucho de lo tradicional que se encuentra vigente, y por lo tanto la forma de ver las cosas de Soseki se siente a veces fuera de lugar. Esta apatía que siente constantemente también obedece a esto, a que no encuentra su lugar en el mundo. A pesar de que Sensei y Soseki tengan problemáticas distintas, se encuentran en situaciones similares. Se sienten solos. Y la soledad es otro de los temas más importantes de este libro y es también uno de los aspectos positivos de él. La manera en la que nos es mostrada la soledad no como un evento aislado, sino como toda una sensación que invade cada una de las actividades de las personas, es algo no tan fácil de encontrar tratado de una manera sensible y accesible, como ocurre en Kokoro. Este tema de la soledad es tratado con una sensibilidad tal que no importa que este libro esté situado en un momento y en un lugar del mundo específico, de todas maneras podemos reconocerlo como algo cercano a nosotros. Y a todo esto ayuda a que este libro esté escrito con un estilo íntimo, que es algo que comparte con algunos otros libros de autores y autoras de Japón de los que hemos platicado en A la Aventura. Es un libro con pocos personajes, que ocurre en pocos escenarios, y lo que en realidad hace muy interesante y muy rico lo que está escrito en las páginas de él es el detalle, el conocer a profundidad las emociones y pensamientos de cada uno de los personajes, en especial del narrador, de Soseki y de Sensei. Todo eso hace que te puedas involucrar más con los personajes, que te identifiques con ellos y por lo tanto te interese saber qué les va a ocurrir, lo cual es también un rasgo positivo de este libro. Y por último, estoy seguro que mucho se pierde en la traducción, pero, de todas formas, el lenguaje en este libro es usado con elegancia. Se dice mucho con pocas palabras.
Y lo que se dice tiene una belleza muy particular, como si estuvieras leyendo poesía en prosa. Y eso también es algo bastante rescatable de este libro. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? En primer lugar, el choque cultural puede ser mucho. Tuve suerte de haber leído una edición de Kokoro que incluía una introducción muy completa, que contextualizaba el momento histórico, las características del autor y algunos de los temas que contenía este libro, algunos de los cuales he recuperado en este episodio del podcast, porque creo que son importantes para entender por qué Kokoro es un libro que es una lectura obligatoria en Japón. Y es una lectura obligatoria en Japón porque representa mucho de la cultura japonesa. Esto quiere decir que si la cultura japonesa por cualquier razón no te hace sentido, por lo que sea, no estoy diciendo que pienses que esté mal o que esté bien, simplemente no congenias con sus valores, creencias o costumbres, pues esto puede hacer que no disfrutes de este libro, porque es algo integral en él. Una persona que esté interesada en conocer más acerca de la cultura japonesa sin duda estaría encantada con este libro, pero si ese no es tu caso, pues considéralo. Puede ser que encuentres este libro poco interesante. Y además hay otro elemento del momento histórico en que este libro fue escrito, y tiene que ver con el papel de la mujer. Los personajes principales son hombres, y aunque hay personajes femeninos que son importantes en la historia, más bien están allí para darle motivación a estos personajes masculinos o para mostrarlas como un punto de contraste. Realmente no hacen gran cosa en la historia. Lo importante es lo que pasa con Soseki y con Sensei. Y aunque hay mujeres muy importantes en la historia de Kokoro, nunca vemos la historia desde su punto de vista. Siempre es desde la perspectiva de Sensei o de Soseki y de cómo a ellos como hombres la presencia de estas mujeres, su relación con ellas, los cambia. Esto también tenlo en cuenta. Y por último, algo que tiende a pasar con libros que tienen un tono más bien introspectivo es que realmente no pasa mucho en ellos. Hacia el final del libro pasan algunas cosas que califican como giros de la trama bastante dramáticos. Pero mientras tanto, este es un libro lento, pausado, con un ritmo que avanza de forma deliberada, pero sin muchos eventos emocionantes. Así que si no te gusta este tipo de historias que son más acerca de personajes y de lo que sienten y no de cosas que les pasan, pues también tenlo en mente. Así que, en resumen, ¿recomendaría Kokoro de Natsume Soseki? Sí, creo que sí. Aunque pudiera dar la impresión que este libro se trata sobre la melancolía de un joven japonés, y sí se trata de eso, esto es solo una parte de todo el libro. El narrador, en su búsqueda de significado para su vida, nos revela lo universal que puede ser la soledad, lo mucho que puede pesar nuestro pasado en nuestra vida presente, y cómo algunas de las relaciones más significativas en nuestra vida nos las encontramos en las personas y lugares más inesperados. Kokoro es un libro que nos llama a mirar al interior de nuestras personas y por eso es muy recomendable. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, Kokoro de Natsume Soseki. Ahora la parte final del podcast. Como cada semana, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de A la Aventura. Cada mes, con sus donativos, ayudan a que este podcast continúe. Y si tú quieres saber cómo puedes ayudar a la aventura, visita patreon.com/A la Aventura. Ahí se encuentra toda la información. Y también tienes otra manera de ayudar a la aventura, y es visitando alaventura.net/libros. Allí puedes comprar todos los libros de los que hemos platicado en este podcast y con tu compra también ayudas a que se continúe produciendo. Y ahora un poco de noticias. Si escuchaste el episodio de la semana anterior, sabrás que estaba abierta la convocatoria para votar por tus autores y autoras favoritas para aparecer en stickers de la aventura, que entre otras cosas serían recompensa para los benefactores de A la Aventura en Patreon.
Y por supuesto estoy pensando en maneras de hacerlos disponibles para todos los escuchas de este podcast que estén interesados en ellos. Ya se había decidido a un autor para aparecer en estos stickers y faltaba decidir otros 2 más a través de esta votación. Y los elegidos son Isaac Asimov y Julio Verne. Por lo tanto, ya sabemos quiénes son 3 de los autores que van a aparecer en esos stickers. Falta uno que ya he elegido, pero dejaré que se quede como un misterio por el momento. Y por supuesto, si quieres enterarte de votaciones como esta o de otras interacciones en redes sociales, pues puedes seguir a La Aventura en Twitter o en Facebook. Los enlaces se encuentran en alaaventura.net. Allí también están otros enlaces para que te puedas poner en contacto conmigo. Están los enlaces para que te puedas suscribir a este podcast y lo recibas automáticamente en cuanto aparece un nuevo episodio. Y también se encuentran algunos de los podcast amigos de La Aventura, por si tienes curiosidad de escuchar algo nuevo. Todo eso está en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque yo sé que sí lo eres. Y recuerda, no hay momento más solitario que la juventud. Hasta la próxima.